Muy buenos días, amada iglesia, Emanuel, amado hermano que me escuchas el día de hoy. Hace unos días recibí una llamada de una hermana que hacía tiempo que no sabía de ella. Y en esta llamada que recibía de esta hermana, lo primero que me preguntó cómo ha estado el pastor. Y le contesté, bien, hermana, batallando con esta crisis, de esta pandemia que nos ha alejado del templo, pero no de la presencia de Dios. Y me decía ella, amado hermano, doy gracias a Dios por su vida, he estado orando para que Dios lo fortalezca, para que Dios haga la obra en la iglesia y para que Dios nos renueve de tal manera que el día que regresemos con entusiasmo, con ganas de glorificar el nombre de Dios. Esto me llevó a meditar ciertamente en los trabajos que hacen las mujeres dentro de la iglesia. Quiero leer una porción de la palabra de Dios y ver qué lecciones de vida tiene la palabra de Dios el día de hoy. Cambiaré un poco el ritmo del mensaje en el afán de homenajear a las mujeres de la iglesia Emanuel, pero también en el afán de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, los 3 primeros versículos, dice la palabra de Dios: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Gracias a Dios porque nos da esta imagen tan hermosa, tan bella. No hay cómo describir en palabras esta actitud de las mujeres que colaboraban con Jesucristo. Mientras Él iba predicando de ciudad en ciudad, había mujeres que le servían, creían en su palabra, le seguían por la fe, se alimentaban de la palabra de Dios. Y dice la Biblia que estas mujeres servían con fe. Muchas de ellas anónimas, no se conocen los nombres, pero dice la palabra que muchas mujeres le servían con fe. Oremos. Padre, te alabo en esta hora y bendigo tu precioso nombre. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, Señor. Que este día, Señor, sabemos que es tuyo, te lo dedicamos y glorificamos tu precioso nombre. Bendícenos, Señor, y que nuestros corazones estén como tierra fértil, Señor, para recibir tu semilla y que den fruto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante estos últimos meses, amada iglesia, y a raíz de la pandemia que ha agraviado al mundo entero, la iglesia de Cristo, el creyente, el Hijo de Dios, ha buscado refugio en las Sagradas Escrituras, y más de una predicación se ha dedicado a los grandes hombres de Dios, escogidos para actuar en pro de la obra de Dios en los tiempos de mayor crisis, en los tiempos en los cuales la crisis ha azotado al pueblo de Dios o a la iglesia de Jesucristo. En la antigüedad, la persecución, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, surgieron hombres valientes que dieron la cara por la iglesia. Hemos escuchado las predicaciones de grandes hombres de fe, de profetas, de reyes que dieron su vida y que expusieron su vida también a causa de la obra de Dios. Este tiempo que a veces se torna desesperante y solo encontramos paz y paciencia en Dios y en su palabra, me ha dejado grandes lecciones de vida. Y que si no nos deja grandes lecciones estos tiempos de crisis, entonces no habremos aprovechado estos tiempos donde se manifiesta la soberanía de Dios. Hoy comparto con ustedes a manera de un homenaje, una breve meditación en torno a la mujer, pero
a esa mujer especial, en torno a esa mujer que ha tomado como estandarte la palabra de Dios y se ha convertido en una ayuda idónea dentro de la obra de Dios. Y en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en que parece que hay un desmayo en la iglesia de Cristo, las mujeres han levantado la mano y se apuntan para sostener la obra de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, la Biblia narra el deseo de Dios de hacer ayuda idónea para el hombre. No se había encontrado ayuda idónea y dice, es necesario hacer la ayuda idónea para el hombre. Y sin embargo, el término de la ayuda idónea muchas veces se ha conceptualizado de manera limitada, es decir, a veces lo encerramos eso de ayuda idónea en torno a lo que es la mujer con el esposo o la mujer con la familia y con los hijos, y no lo relacionamos en un contexto más amplio, en un contexto más universal. Pero veamos la profundidad de este concepto y su trascendencia en lo que es la historia del pueblo de Dios y la historia de la iglesia de Cristo. Y en este sentido tenemos que entender que el hombre, el diseño de Dios para el hombre fue de que glorificara, no que nada más administrara el Edén, no que nada más trabajara en el huerto del Edén, sino que manifestara la gloria de Dios. Al final, algo de lo que aprendemos desde un principio es que el hombre fue creado para glorificar el nombre de Dios y gozar de Él para siempre. Y en este diseño que Dios hizo, sería ocioso pensar que era únicamente para el huerto del Edén. El hombre tenía que extender la palabra de Dios, la voluntad de Dios y la gloria de Dios a toda la humanidad. Era un diseño del Creador, un diseño exclusivo para el hombre y un diseño exclusivo para quien se haría su ayuda idónea. Dios es nuestro ayudador. Si nosotros nos damos cuenta dentro de la palabra de Dios, siempre vemos a Dios como el Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Ese es el nivel de creación de Dios para el hombre y para la mujer. De tal forma que cuando hablamos de que haré ayuda idónea para él, no se limita nada más al contexto familiar, sino la ayuda idónea a través de los tiempos, de la historia del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios, a través de la historia de la iglesia de Jesucristo, ha sido determinante la intervención de la mujer. El salmista consideraba a Dios como un ayudador, de tal manera que entonces tenemos que ver que el ser ayudador es un noble título para la mujer como ayuda idónea. El Salmo 27, versículo 9 dice, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. El Salmo 28, versículo 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. El Salmo 30, verso 10 dice, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. El Salmo 35, 2, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. El Salmo 38, 22 dice, apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salvación. El Salmo 47, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y otro salmo, el 44, dice, levántate para ayudarnos y redimirnos por causa de tu misericordia. Y como estos textos, como estos versos que manifiestan a Dios como el Dios ayudador, exaltan el nombre de Dios, a Dios le gusta que le digan que Él es la ayuda idónea. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de Él viene mi ayuda. Entonces, esta es la manifestación hermosa de Dios y cómo le encanta a Él, le gusta que le digan ayudador. Por tanto, el Dios ayudador
le da un título de honor a la mujer y le dice: tú serás la ayuda idónea. Es un título que enaltece a la mujer. Y Lucas capítulo 8 nos habla de María Magdalena, nos habla de Juana, nos habla de Susana y nos habla de muchas mujeres que servían de sus bienes cuando Jesús y los 12 apóstoles predicaban el Evangelio. Y solo por tratar de equiparar el trabajo de las mujeres del Antiguo, del Nuevo Testamento, con el trabajo de las mujeres de hoy en día, nombraré solo algunas mujeres y parte de su obra para tratar de ponerla en empate, en paralelo con los trabajos que las mujeres de hoy en día hacen para sostener la iglesia de Cristo. Yo doy gracias a Dios, doy gracias enormes, emocionado a Dios, porque ha sostenido la iglesia con la participación definitiva, de impacto de las mujeres que hoy hay. Me plazco en decir que esas mujeres han entregado su corazón a Cristo. Me place decir también que esas mujeres son mujeres que Dios escogió, que tomó su corazón y que las ha levantado para el engrandecimiento de su obra. Y en el tiempo de la antigüedad hubo una mujer llamada Esther que evitó el exterminio del pueblo de Dios. Las mujeres tienen que entender los tiempos. Esther sabía que era el tiempo, había llegado en ese tiempo sustituyendo a Vasti, una mujer que defendió su dignidad, y Esther había sido escogida para ser la reina en sustitución de Vasti. Pero Esther tal vez no dimensionaba todo hasta dónde iba a servir a su pueblo, hasta que le revelan las palabras de Mardoqueo, donde le dice lo que tramaba Amán. Y en la trama estaba el exterminio del pueblo de Israel. Había sido colocada Esther allí de pura gracia de Dios, supliendo a la reina Vasti, y ante esta trama, Mardoqueo le dice: tienes que intervenir delante del rey, hacer ver, descubrir la trama que tiene Amán para desaparecer el pueblo. Esther en un principio vacila, sabiendo que ella no podía entrar así sin que fuera llamada por el rey. Pero hay unas palabras de Mardoqueo que son claves para entender los tiempos. Y le dijo: ¿quién sabe si para esta hora has llegado? El entendimiento espiritual de Esther se abre y entonces ella declara unas palabras claves en su decisión: si perezco, que perezca. Y el pueblo de Dios sobrevivió con la decisión de Esther al intervenir delante del rey y revelar toda la trama que tenían en contra de su pueblo. Hoy, con mucho respeto y con mucho orgullo, un orgullo de fe, digo cómo han levantado la mano las mujeres del ministerio, los diferentes ministerios de la Iglesia Emanuel, para poder sostener la obra después de meses de pandemia, después de meses de crisis. La obra sigue y no desaparece porque se ponen al servicio de Dios sus talentos y sus bienes. Gracias por las fieles ayudadoras que hoy surgen en la obra de Dios. En cuanto al trabajo de Dios ponen sus talentos, en cuanto al trabajo de Dios ponen sus bienes al servicio de Dios. ¿Y qué decir de aquellas dos mujeres a las cuales Pablo hacía referencia, a Timoteo, a su abuela y a su madre Loida y a Eunice, transmisoras de la fe? En la antigüedad, Dios les había dado mandamientos de trasladar todas las enseñanzas a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos. Y cuando las mujeres se dedican a la obra de Dios, lo primero que hacen es
enseñar a sus hijos. Pablo le decía a Timoteo, la vida de esas mujeres que te han enseñado para tener una fe no fingida. Y yo me imagino que cada palabra de Dios que escuchaban estas mujeres, Loida y Eunice, era una palabra que se transformaba en hechos, era una palabra que vivía en su vida de manera espiritual y era la guía para vivir una vida entregada a Dios. De tal suerte que hicieron de Timoteo un hombre de fiel en palabra y en obra. Y que si ahora más que nunca se necesita en la sociedad familias que vuelvan su vista a la palabra de Dios. Y ahí están las mujeres, no nada más atendiendo la obra de Dios y ministrando a otras familias, sino ahí tienen a esas mujeres atendiendo sus ministerios y guiando a sus hijos, enseñándoles el camino de la fe en Cristo y el obrar con hechos en consecuencia de la misma palabra de Dios. Doy gracias a Dios de nuevo, porque esas mujeres que ahora trabajan en el ministerio de la Iglesia Emanuel, levantando la obra, sosteniéndola, trabajando, tomando las cosas de Dios con fe, también ministran a sus hijos. Y los ministran de tal manera que los hacen hijos que actúen con palabra y con hechos. Y hablaríamos de otra mujer, de Rahab, aquella prostituta que por su fe no nomás salvó la vida de su familia, sino que por su fe salvó a aquellos espías. Rahab había oído sobre la capacidad del Dios, el Dios de el Jehová de aquel pueblo hebreo. Rahab había oído de las maravillas, de los milagros que podía hacer, del poder que tenía ese Dios. Y cuando se entera que los espías eran de ese pueblo, ella por fe cree que debe de protegerlos, debe de encubrir a esos espías. Y qué maravilloso testimonio de fe de esta mujer. Qué maravilloso, porque ella formó después parte de la dinastía de nuestro Señor Jesucristo. Una mujer escogida, una mujer que se escogió para que fuera participante en la obra de Dios en un momento dado. Hoy es el tiempo de participar, y vuelvo a decir que espiritualmente me siento feliz, conmovido, porque las mujeres de la Iglesia Emanuel cada vez me sorprenden más con su fe, y no nada más trabajan en pro de la familia, sino también trabajan para sostener, para sustentar la obra que Dios nos ha encomendado. Bendita ayuda idónea la de las mujeres. Quisiera hablar de dos viudas. La viuda de Sarepta. Dios habla al profeta Elías y le dice: ve y vas a encontrar en la entrada de la ciudad, allá en Sarepta, una viuda. Yo le he ordenado que te dé de comer. Y cuando llega Elías a la viuda y se le presenta y le dice que le dé de comer, la viuda le dice algo que es para testificar. ¿Sabes qué? Haré de comer y nosotros comeremos, lo único que tengo es para mí, y una vez que comamos moriremos. Pero Elías le recuerda: no tengas temor, no va a escasear la comida en ti. Cuando actúas con fe, cuando actúas tal como la fe nos lo describe la palabra de Dios, colaboras en la obra de Dios. Y la viuda de Sarepta no dudó en dar de comer al profeta primero, sosteniendo de esta manera el ministerio de él, sosteniendo de esta manera la obra que Dios le estaba encargando. Ahora mismo me doy cuenta del esfuerzo de las mujeres por seguir sustentando la obra, y en nuestra mente retumba las palabras: haya alimento en mi casa. Es algo que se entiende por fe, es algo que en el
concepto de conciencia espiritual lo entendemos por fe, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Tal vez esas eran las palabras que resonaban en la otra viuda, aquella que delante de la presencia de Cristo iba y depositaba su ofrenda, las 2 blancas que tenía, que era todo lo que tenía y del cual Jesucristo dio testimonio. Esta ha dado más que todos los demás, porque todos dieron de lo que sobraba, pero esta dio todo lo que tenía. Por eso digo que tal vez retumbaba en su corazón: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Hoy veo con mucha alegría todo el trabajo en la obra de Dios que las mujeres han dedicado desde que se empezó la pandemia y que encargamos ministerios. No dejo de dar gracias por esas mujeres. Me emociona. Las tengo a todas en mi mente. Y cuando el evangelista Lucas dice muchas mujeres que le servían con sus bienes, quedan registradas de manera anónima aquellas que colaboraban en la obra de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Tu mujer de la iglesia Manuel, tú que has levantado la mano y que has dicho yo quiero trabajar para el Señor, tú que no te has rendido y que ahora mismo estás participando, tú que colaboras no nada más con tu ministerio sino con tus bienes en la obra del Señor, no has quedado anónima. Está siendo registrada en el libro de la vida y en la mente de Dios está el bendecirte y darte prosperidad.